Bienvenidos al CAMP, el curso anual de Medicina Práctica 2025. En esta oportunidad vamos a compartir la atención inicial del paciente politraumatizado. Mi nombre es Sonia Rodríguez, soy médica clínica y emergentóloga del Servicio de Emergencias del Hospital Central. Toda esta charla está basada en los conceptos de la TLS, que es un método probado científicamente, intentando adaptarlo a nuestra realidad sanitaria de Mendoza. El objetivo sería compartir los conceptos claros y prácticos de tal manera que todos los efectores de Mendoza compartamos el mismo conocimiento. Hay muchas definiciones de politraumatizado. Vamos a compartir la que está en la diapositiva, que dice que politraumatizado es la persona que sufre más de una lesión traumática grave, alguna o varias de las cuales supone un riesgo vital para el accidentado. El trauma es un grave problema de salud pública a nivel mundial. Es la primera causa de muerte para las personas de entre 1 y 45 años de edad y es la tercera causa de muerte luego de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer en todos los grupos etarios. De tal manera que todos los médicos que trabajamos en servicios de emergencia hospitalarios, o sea que estamos de guardia, sin importar la especialidad o los años de experiencia o los títulos, deberíamos poder manejar el mismo conocimiento frente a esta patología tan frecuente y de tan alta mortalidad. Este gráfico hace referencia a la distribución trimodal de la muerte en politrauma. Fue descrita por primera vez en 1982. El primer pico de fallecimientos ocurre a escasos segundos o minutos de la lesión y generalmente se debe a la apnea causada por lesiones severas del encéfalo o de la médula espinal alta, así también como a rotura cardíaca, aorta o de otros grandes vasos. Muy pocos de estos pacientes son los que alcanzan a sobrevivir debido a la severidad de las lesiones y estos pacientes en general no se trasladan no alcanzan a ser trasladados eh, a los hospitales. El segundo pico ocurre de entre los primeros minutos hasta varias horas después de sufrir la lesión. Durante este periodo, las muertes son principalmente debidas a hematomas subdurales y epidurales, a hemoneumotórax, a rotura esplénica, laceraciones hepáticas, a fracturas pélvicas o a lesiones múltiples asociadas con la pérdida significativa de sangre. Estos pacientes sí llegan a los centros de salud o hospitales y acá es donde está la famosa hora dorada o hora de oro para la atención del paciente politraumatizado. A estos pacientes serían los que son objetivos de la charla de hoy. Y el tercer pico ocurre varios días después, días o semanas, y son a causa de sepsis o de disfunción orgánica múltiple. El cuidado ocurrido en la primera etapa y en la segunda también van a tener impacto en esta última etapa. Teniendo en cuenta esta hora de oro, em, sabemos que se debe llevar al paciente indicado en el tiempo indicado al lugar indicado. Es por eso que en la mayoría de los servicios de emergencia suelen llevar los pacientes politraumatizados a los centros de mayor complejidad de Mendoza. Pero puede ocurrir también que llegue un paciente traído por familiares o por un servicio de emergencias a un hospital de baja o mediana complejidad y en ese caso deberíamos tener los conocimientos para diagnosticar y tratar las lesiones que son de riesgo inminente. Es importante saber que aunque estemos trabajando en hospitales de menor complejidad,
Debemos pensar que en realidad sí puede ocurrir en nuestro turno y deberíamos estar preparados para recibir un politraumatizado. ¿Cómo hacemos esta preparación? Bueno, teniendo protocolos de atención del trauma, disponiendo de un área para recepción y reanimación, contar con un equipo de vía aérea adecuado, no de vía aérea definitiva tal vez, pero sí algunas que ya vamos a ver enseguida, contar con oxígeno, pensar en la necesidad del calentamiento de soluciones cristaloides, tal vez disponer de un microondas para esto, y practicar la colocación de accesos venosos de grueso calibre, que son los que vamos a utilizar. También deberíamos tener acuerdos de traslados con centros de trauma para agilizar esta parte del tratamiento. Las guías de la TLS nos dividen el manejo inicial del politraumatizado adulto en tres etapas. La evaluación primaria, que es el primer acercamiento al paciente politraumatizado, identificando y manejando inmediatamente las lesiones que inminentemente pueden causarle la muerte. Su enfoque es clínico, no necesitamos exámenes complementarios y sigue la regla ABCDE más la reanimación, que puede variar a CABDE si el daño visible inmediato es una hemorragia. Posteriormente a esta evaluación primaria se debe considerar la necesidad del traslado del paciente. Lo sigue esto una evaluación secundaria, que es una identificación de lesiones que potencialmente pueden ser mortales, pero hay un poco más de tiempo. Acá se hace la evaluación completa de la cabeza a los pies del paciente, se recaban datos de la historia clínica del paciente y podemos contar con el apoyo de imágenes o laboratorio. Terminada la evaluación secundaria, de nuevo se considera si hay que trasladarlo al paciente a un centro de trauma de mayor complejidad. Y la evaluación terciaria corresponde a la reevaluación ya hecha con mayor cantidad de recursos diagnósticos. Y esta evaluación es posterior a la reanimación y se acompaña de un monitoreo y reevaluación continua. Como decíamos recién, la revisión primaria engloba el ABCDE de la atención en trauma e identifica las amenazas para la vida siguiendo la secuencia de vía aérea, que sería el A, con restricción del movimiento de la columna cervical, la respiración y la ventilación, que es el B, la circulación con control de la hemorragia, que es el C, el déficit o evaluación del estado neurológico, el D, y el E, que implica la exposición y control del ambiente. Los médicos pueden evaluar rápidamente el ABCDE en un paciente traumatizado, una evaluación de 10 segundos. Si el paciente se identifica, si el paciente responde el nombre y sabe qué le sucedió, y estas respuestas son apropiadas, es seguro que no existe compromiso mayor de la vía aérea, porque puede hablar en forma clara. La respiración tampoco estará afectada, porque puede mover el aire para hablar. Y el nivel de conciencia tampoco, ya que el paciente se acuerda, está alerta y puede describir lo que le pasó. Si el paciente no responde a una de estas preguntas, hay que pensar en este orden qué es lo que puede estar pasando. Entonces, en el control de la vía aérea, una vía aérea permeable, el paciente está hablando o gritando. Entonces, esto nos permite saber también cómo estaría la parte neurológica al ver si estaba orientado o si recuerda lo que le pasó. Mientras que una vía aérea obstruida se va a manifestar paciente o que no puede hablar o que habla pero tiene cianosis, ronquidos, se ocultan gorgoteos, es un paciente que está combativo, que no se quiere acostar y al que le observamos tiraje.
Al paciente que nos parece que la vía aérea está obstruida o que tiene un trastorno de conciencia, lo primero que debemos hacer es tratar de despejar esta vía aérea, aspirando las secreciones, buscando cuerpos extraños en la boca y empezar con maniobras sencillas como la elevación del mentón o que se llama posición de olfateo. Y si el paciente está inconsciente, podríamos, y no tiene vómitos, podríamos colocar una cánula orofaringia o cánula de Mayo que es útil temporariamente. Una vez que hemos despejado esa vía aérea, con una máscara bolsa, podemos, bien colocada, podemos empezar la ventilación. Lo más importante cuando ubicamos la máscara es que está totalmente sellada y con la misma mano deberíamos poder seguir elevando la mandíbula sin comprimir la parte blanda a fin de mantener la posición que habíamos alcanzado anteriormente, es decir, la elevación del mentón. La máscara laríngea es un dispositivo supraglótico que no es una vía aérea definitiva, pero permite, entre otras cosas, asegurar la ventilación en aquellos pacientes en que el uso de la máscara bolsa no son suficientes. Se usa sobre todo para permitir un traslado seguro a un centro de mayor complejidad. Hay que practicar la colocación de máscaras laringeas y sería bueno tener de 2 o 3 tamaños diferentes en nuestro centro. Para asegurar una vía aérea, debemos colocar una vía aérea definitiva, que sería el tubo endotraqueal. Debemos conocer las indicaciones para una vía aérea definitiva y tenemos acá divididas en dos. La necesidad de protección de la vía aérea, que es básicamente cuando el paciente está inconsciente, con riesgo de aspiración, de sangrado, de vómitos, cuando hay un trauma maxilofacial importante o es una vía aérea que inicialmente puede estar permeable, pero puede llegar a obstruirse con un hematoma cervical, por ejemplo, o un trauma laríngeo. También la otra indicación de la vía aérea es cuando se necesita ventilar. Por más que esté permeable, necesito ventilar al paciente. Esto está manifestado por un esfuerzo respiratorio inadecuado, un paciente con taquipnea, hipoxemia, cianótico. También cuando hay pérdida masiva de sangre y hay una necesidad de reanimar con volumen importante. em, y también cuando el paciente está una parálisis neuromuscular en un paciente inconsciente. Para evaluar el B o la respiración, es necesario exponer completamente el torso y el cuello del paciente para realizar la evaluación de las venas del cuello y de la respiración. A veces tenemos que liberar temporariamente el frente del collar cervical. Mientras tanto, restringimos los movimientos del cuello y observamos detenidamente la asimetría o asimetría del cuello y del tórax. También lo vamos a ocultar y determinar si hay áreas de dolor, crepitación u otras anomalías. Esta evaluación rápida nos permite identificar las lesiones que ponen de riesgo en forma inminente la vida y estas son el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco. El neumotórax hipertensivo se desarrolla cuando se filtra aire a través de una válvula unidireccional desde el pulmón o a través de la pared torácica. Entonces, el aire es forzado al espacio pleural sin tener vía de escape,
colapsando el pulmón afectado y desplazando el mediastino hacia el lado opuesto. Por lo tanto, se disminuye el retorno venoso, se comprime el pulmón contralateral y existe un estado de shock, en este caso obstructivo, por disminución del retorno venoso. Cuando uno tiene sospecha clínica de un neumotórax a tensión, no hay que esperar la confirmación radiológica y hay que proceder a la evacuación o la descompresión que se hace punzando el segundo espacio intercostal, permitiendo la salida de aire. Esta descompresión convierte ese neumotórax hipertensivo en un neumotórax común y da tiempo para llevar al paciente al quirófano o colocarle un tubo de venamiento pleural para el neumotórax simple. El neumotórax abierto o aspirativo, conocido como herida torácica succionante, generalmente es encontrado y tratado por el personal prehospitalario. El paciente tiene dolor, dificultad para respirar, taquipnea, está disminuido la entrada del aire y lo que se debe hacer es colocar un apósito oclusivo para cubrir los bordes de la herida, dejando uno de los lados abiertos. Entonces, cuando el paciente inspira, el apósito ocluye la anomalía, impide que entre aire por la herida y cuando el paciente expira, tiene un lugar por donde salir. Esto también es hasta que el paciente sea trasladado para colocar un drenaje pleural. El hemotórax masivo se produce por la acumulación rápida de más de 1.500 mililitros de sangre o de un tercio o más de la volemia del paciente en la cavidad torácica. La causa más frecuente es una herida penetrante con lesión de vasos biliares o vasos sistémicos. Menos frecuentemente, consecuencia de un trauma cerrado. En los pacientes con hemotórax masivo, las venas del cuello están planas debido a la hipovolemia severa. Y el diagnóstico se sospecha cuando se asocia el shock con la ausencia de ruidos respiratorios o la matidez a la percusión en un hemitórax. El tratamiento consiste en eh, el drenaje por un tubo torácico simple que generalmente se coloca en el quinto espacio intercostal, a la vez que se repone el volumen sanguíneo. Estos pacientes inmediatamente deben ser llevados a un quirófano. El hemotórax masivo se produce por la acumulación rápida de más de 1.500 mililitros de sangre o de un tercio de la volemia en la cavidad torácica. Y la causa más común es una herida penetrante con lesión de vasos iliares o sistémicos, menos frecuentemente por un trauma cerrado. Los pacientes con hemotórax masivo tienen las venas del cuello planas debido a la hipovolemia severa. Y el diagnóstico se sospecha cuando se asocia shock a la falta de ruidos respiratorios y a la matidez a la percusión en un hemitórax. Se resuelve con la colocación de un tubo de drenaje pleural, generalmente en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media, a la vez que se restituye en forma rápida el volumen. Cuando hay heridas penetrantes en el tórax anterior, estos pacientes deben ser evaluados siempre por un cirujano de tórax. El taponamiento cardíaco es la compresión del corazón por la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Esto va a causar que un volumen minuto cardíaco disminuido debido a la disminución del ingreso de sangre al corazón. Es más frecuente en lesiones penetrantes, aunque una lesión contusa también puede causar que el pericardio se llene de sangre del corazón, de los grandes vasos o de los vasos epicárdicos.
El taponamiento cardíaco se puede sospechar y se puede confirmar con una ecografía eh, focalizada rápida, el llamado FAST, que es un método rápido y preciso para ver las imágenes del corazón y el pericardio. Y podemos realizar una maniobra temporaria que es la pericardiocentesis subsifoidea. Este paciente, una vez resuelto el taponamiento, debe ser evaluado por un cirujano o un cardiocirujano para hacer la toracotomía y reparar la lesión. ¿Cómo sospechamos lesiones en la circulación? O sea, ¿cómo hacemos el paso C, que es circulación con control de hemorragia? Bueno, primero la hemorragia, si es externa, visible, hacemos el diagnóstico y el tratamiento en el momento, que es la compresión directa sobre la herida, eventualmente el uso de torniquetes. Y sospechamos hemorragias internas cuando hay lesiones importantes en tórax, abdomen. También cuando no encontramos la lesión, la sangre puede estar en retroperitoneo, en pelvis, también en huesos largos. Y siempre conviene preguntar al que nos traslada el paciente si había evidencias de sangrados importantes en el sitio donde lo encontraron, porque eso nos puede hablar de una pérdida no visible una vez que llega al hospital. El diagnóstico es clínico cuando hay alteraciones del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco a través del nivel de conciencia, del color de la piel y del pulso. Al paciente con hemorragia externa o interna le vamos a asegurar la vía endovenosa con dos catéteres gruesos, 14 o 16. Si podemos, en el momento que le insertamos el catéter y de acuerdo a la complejidad de nuestro hospital, tomamos una muestra de sangre para el laboratorio e inmediatamente iniciamos la reposición con líquidos tibios. Usamos solución fisiológica o Ringer. Recordemos que este paciente que está perdiendo sangre va a ser un paciente que va a tender a la hipotermia y debemos prevenirlo tapándolo con sábanas o mantas o con mantas térmicas si la tuviéramos. Y todo paciente con sangrado o sospecha de sangrado tiene indicación de colocar ácido tranexámico. Este concepto es muy importante en la evaluación neurológica. Las lesiones cerebrales primarias dependen de las lesiones estructurales del cerebro o de la médula. Se producen en el momento del accidente y no se pueden revertir. Mientras que las lesiones cerebrales secundarias dependen de la oxigenación y perfusión cerebral. Por lo tanto, es el objetivo principal del tratamiento inicial. Es decir, que hay que asegurar la A, la B y la C para evitar o prevenir estas lesiones cerebrales secundarias. Cuando se sospeche una lesión intracerebral y se pida traslado para realizar tomografía, hay que procurar asegurar la mejor oxigenación y perfusión del tejido cerebral. La evaluación neurológica o la evaluación del déficit neurológico inicial del politraumatizado debe contener estos cuatro elementos: el nivel de conciencia, el tamaño y reactividad de las pupilas, si tiene o no tiene signos de focomotor y si tiene nivel medular. Es fundamental realizar esta evaluación neurológica antes de sedar al paciente, por ejemplo, cuando lo debemos intubar. El dato del tamaño y la reactividad de las pupilas, así como la escala de coma de Glasgow, deben ser escritas o comunicadas al centro de neurocirugía que se traslade el paciente. La escala de coma de Glasgow es un método rápido, es simple y es objetivo para determinar el nivel de conciencia. Un descenso en el nivel de conciencia puede indicar que hay un problema en la oxigenación, en la perfusión,
también a la lesión cerebral directa. Cuando hay un nivel alterado de conciencia, debemos revisar el paciente, ver el estado de su oxigenación y de su perfusión, hacer un control de glucemia y también pensar en algunas otras situaciones que pueden comprometer la conciencia como la intoxicación alcohólica o por drogas. Eh, Llegamos al último punto que es el E de exposición y control ambiental. El paciente debe estar desnudo, por lo general cortamos la vestimenta para facilitar la evaluación rápida y minuciosa. Una vez revisado, el paciente debe ser tapado con mantas de tela o manta térmica. Los líquidos deben ser entibiados antes de infundirlos y tratar de mantener el ambiente calefaccionado. Entonces, a modo de resumen, vemos que la vía aérea protegida se logra con elevando el mentón, haciendo una tracción mandibular, colocando una cánula orofaringea, nasofaringea, una máscara laringea o la vía aérea definitiva. Debemos entonces saber en nuestro lugar de trabajo hasta qué dispositivo vamos a utilizar y ese dispositivo revisarlo y saber utilizarlo correctamente. El B de la ventilación y respiración es la administración de oxígeno suplementario. Todos los politraumatizados deben recibir un oxígeno suplementario. Esto es a través de una bigotera, de un dispositivo máscara bolsa y es importante ir controlando la saturación. El C básicamente lo corregimos con dos vías endovenosas de grueso calibre 14-16. Se prefiere hacerla en los miembros superiores, iniciando la reanimación con cristaloides tibios, administración de hemoderivados si nuestro centro lo permite, y la administración precoz de ácido tranexámico. Si bien hemos visto en esta primera parte un cierto orden, ustedes se darán cuenta que casi todas estas acciones se van haciendo simultáneas. Pero mantener este orden es una sistemática de trabajo que nos permite ir descartando aquellas lesiones potencialmente graves. Una vez que tenemos hecha la revisión primaria, el paciente estaría listo para ser derivado o, si nuestro centro lo permite, iniciar la evaluación secundaria, que es ir detenidamente haciendo el examen físico para determinar otras lesiones que no son mortales inmediatamente. Bien, ahora vamos a ir detallando algunas lesiones como para poner en claro los criterios de traslado. El, Uno de los traumatismos más importantes es el traumatismo encefalocraneano, ya sea aislado o formando parte de un politraumatismo. La clasificación de severidad del TEC es de acuerdo a la escala de coma de Glasgow. Es conveniente que tengamos esta escala pegada en la pared de nuestro shock room o del área donde recibiríamos a los pacientes, de tal manera que sea una evaluación habitual y nos acostumbremos a realizarla, tanto el personal médico como el de enfermería. Entonces, los tres parámetros que se toman es la O de abertura ocular, B de respuesta verbal y la M de respuesta motriz, siendo los valores límites de 3 a 15. Entonces, el TEC leve va a tener un Glasgow de 13 a 15, el moderado de 9 a 12 y el severo de 13.
La frecuencia de la presentación del TEC es inversamente proporcional a la gravedad, es decir, son muchos más frecuentes los TEC leves y moderados que los TEC graves. Es muy probable que un TEC grave o que un TEC moderado sea inicialmente trasladado a un hospital de alta complejidad, mientras que en los centros periféricos suelen llegar los TEC leve, esto es un Glasgow de 13 a 15. Es un paciente que llega, contesta, puede estar un poco desorientado, pero va a abrir los ojos al llamado y básicamente es el paciente que ofrece más dudas en cuanto al manejo. Entonces, debemos saber a cuál de estos pacientes con TEC leves es necesario realizarle una tomografía de cerebro. Por lo tanto, trasladarlo. Es aquel que pasadas las 2 horas de la lesión, su Glasgow es menor a 15. Es decir, de 13 a 13 y 14 sería. Cuando sospecho por el examen físico una fractura abierta o deprimida y que a lo mejor la puse de manifiesto con una radiografía, pero sí va a necesitar una tomografía de cerebro. Cuando aparezca clínicamente cualquier signo de fractura de base de cráneo, aunque el paciente esté totalmente consciente. Estos signos, son el hemotímpano, los ojos de mapache, la rinorraquia. Cuando tenga vómitos persistentes, en aquellas personas mayores de 65 años, en los pacientes que usan anticoagulantes, cuando la pérdida de conocimiento ha sido prolongada, por más que yo lo vea con un Glasgow de 15, cuando la amnesia de peritrauma sea de más de 30 minutos, el paciente apenas se acuerda lo que hizo en el día, o hay un mecanismo peligroso del trauma. Para ilustrar, acá está el signo de Battle, que es la equimosis por detrás de la oreja, los ojos de mapache, que es la equimosis periorbitaria, la otorragia o la otorrea, o el hemotímpano, eh, y también la rinorraquia, y la parálisis del séptimo, que es más difícil. Todos estos son signos de fracturas de base de cráneo y que hacen que este paciente necesite una tomografía. Estos son los criterios para internar o derivar a un paciente, por más que tenga un TEC leve. Y esto es cuando la tomografía es anormal, toda la lesión craneal penetrante, una pérdida de conocimiento prolongada, un Glasgow inicialmente que lo da para TEC leve, pero se empieza a deteriorar. Cuando la cefalea es persistente, moderada y no responde a los analgésicos. Cuando hay concomitantemente intoxicación con alcohol o drogas, cualquier fractura de cráneo o fuga de líquido cefalorraquídeo. eh, Estas son básicamente parecidas a la indicación de realización de TAC. Y después tenemos unas que son relativas, que es cuando el paciente no tiene acompañante confiable o está en situación de calle. En ese caso lo podemos dejar en observación o internado en un hospital de menor complejidad hasta ver cómo resuelve, o cuando hay un defecto neurológico persistente. Cuando el paciente no tiene ninguna de las condiciones anteriores, le podemos dar de alta, ¿sí? Pero ¿qué es muy importante? Es darles los signos de alarma, em, para que vuelva a consultar precozmente. En general, dárselas por escrito porque el paciente puede ser que después no lo recuerde. Le debemos advertir que evite actividades que puedan causar otra lesión, por ejemplo, que no se vuelvan a caer haciendo deporte, un deporte violento. Por 3 días no debe ingerir bebidas alcohólicas, sedantes o aspirina.
que facilitan los sangrados y es de buena práctica programar una consulta para determinar si puede volver a las actividades normales. A modo de resumen, este sería el manejo del TEC leve. ¿Por qué nos hemos detenido en este? Porque ya habíamos dicho que es el de mayor frecuencia y es el que con mayor frecuencia también llega a los centros periféricos. Necesitamos entonces una historia clínica detallada en el cual le preguntamos el mecanismo de lesión. No es lo mismo una lesión por zambullida que una colisión vial, una caída de altura. Le preguntamos a qué hora fue la lesión, si tuvo pérdida de conocimiento, cuántos minutos, el nivel de conciencia inmediatamente después de recuperar esta pérdida de conocimiento. Tratamos de determinar si tiene amnesia anterógrada, cuántos minutos es, y la presencia de cefalea y vómitos como acompañante. Le hacemos un examen general para excluir otras lesiones. Hacemos un examen neurológico abreviado. Ya vimos lo que era importante, pupilas, signos de lateralización, eh, nivel sensitivo y escala de Glasgow, que es la que nos permitió determinar si que el TEC era leve. Podemos realizar una radiografía de cráneo y de columna cervical. Observamos si tiene indicación de TAC o de traslado y de acuerdo a eso efectuamos el traslado o el alta hospitalaria. Otro trauma que puede presentar dudas en cuanto a la necesidad de traslado es el traumatismo facial. Cuando el traumatismo facial es sectorial, o sea, es solo de la nariz o del malar o de la mandíbula, debemos saber que casi todas estas se manejan en forma ambulatoria. El diagnóstico se hace con incidencias radiográficas sencillas. En general, si no va a necesitar una tomografía de tórax y se lo deriva para el tratamiento definitivo a consultorios externos de cirugía maxilofacial o consultorios de ORL. Pero si se compromete la región frontal o la órbita, generalmente sí les vamos a pedir una tomografía de la región orbitaria sin contraste y una evaluación oftalmológica. En este caso, el oftalmólogo le realiza la agudeza visual, el estado de motilidad ocular y sería de buena práctica realizar el fondo de ojo. Y en el caso de necesitar cirugía, se realiza de urgencia o se planifica. Ahora bien, si el traumatismo es panfacial, acá el mayor peligro es el compromiso de la vía aérea. Si la vía aérea está libre o se ha controlado, que era el A, se normalizó el B y el C, estos pacientes con traumas faciales complejos necesitan tomografía, por lo tanto deben ser derivados a un centro de mayor complejidad. La tomografía junto con la clínica son las que van a indicar o no la necesidad de una cirugía de urgencia, ya sea una emergencia neuroquirúrgica, sea un compromiso de los senos, o de una cirugía por lesión directa del ojo o por hematomas compresivos en la región posterior del ojo. Esos son cirugías de urgencia y a veces necesitan otros tratamientos que son diferidos. Entonces, a modo de resumen, siempre es importante saber el mecanismo o la intensidad o la energía de ese traumatismo. Si es un trauma de baja energía, va a ser un trauma sectorial. Puede ser un traumatismo aislado de huesos nasales, mandibular o malar. En este caso, una radiografía simple soluciona el diagnóstico.
Si hay compromiso frontal orbitario, es más conveniente realizarle una tomografía. De acuerdo a lo que resulte, va a ser necesaria la consulta oftalmológica. Cuando es un trauma de alta energía y una fractura panfacial, lo más importante es determinar y solucionar el compromiso de la vía aérea con vías aéreas definitivas, que puede ser, si se permite, una intubación orotraqueal o si no, una cricotomía. Y si no hay compromiso de la vía aérea, después de solucionar o asegurarla de alguna manera, porque puede ser inestable, generalmente van a necesitar una evaluación de neurocirugía o de cirugía maxilofacial. Otro traumatismo que genera dudas es el traumatismo espinal. Para hacer un manejo correcto ante un paciente politraumatizado, tenemos que pensar si existe la posibilidad de una lesión de la médula espinal, si existe indicación de realizar la restricción del movimiento espinal, si se debe indicar una radiografía o si se debe trasladar a un centro de mayor complejidad. ¿Cuándo es probable que exista una lesión espinal? En los traumas cerrados hay mecanismos lesionales que son más peligrosos. Por ejemplo, la caída de altura, más de 5 escalones o más de 1 metro, el traumatismo axial en una zambullida, el vuelco vehicular o cuando uno de los ocupantes es eyectado, y las colisiones de vehículos a gran velocidad, más de 100 kilómetros por hora, también los traumas en bicicletas o los traumas dentro de una casilla rodante. Y siempre que haya lesión penetrante en la columna vertebral. Acá los ejemplos de lo que se conoce por latigazo cervical, que sobre todo cuando es a alta velocidad, la zambullida, el vuelco vehicular y una caída en bicicleta o en moto, aunque bueno, este está con casco, pero eso no le asegura que no haya una lesión. Muchos pacientes traumatizados ingresan con un collar cervical colocado por los servicios prehospitalarios. Conocer las indicaciones de la colocación del collar cervical o la inmovilización sobre tablas rígidas nos permite que eventualmente puedan ser retirados en muchos casos sin necesidad de imágenes radiográficas. Hablamos de restricción del movimiento espinal y no de inmovilización, debido a que el collar cervical no limita el 100% de los movimientos de lateralización, rotación o flexo-extensión. Cuando sí le debemos colocar un collar cervical o no lo debemos retirar si ya lo trae colocado, es cuando el paciente tiene una alteración de conciencia, cuando está intoxicado, cuando a la palpación tiene dolor o sensibilidad en el cuello o en la espalda, cuando tiene signos neurológicos focales, la columna vertebral está deformada o hay circunstancias o lesiones distractoras. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si un paciente tiene una fractura o múltiples fracturas de miembros inferiores, probablemente no va a ser tan consciente del dolor que tenga en el cuello. Y cuando no necesita el collar o la tabla, cuando el paciente está despierto o alerta y no está intoxicado, puede contestar a las maniobras del examen físico cuando tiene dolor en la región cervical, cuando no tiene foco neurológico sensitivo motor en el examen físico y, por supuesto, cuando no tiene otras lesiones asociadas que pueden alterar la percepción del dolor cervical. Esto no tiene estas lesiones distractoras que decíamos recién. Cuando esté indicada la restricción del movimiento espinal,
Se debe aplicar a toda la columna vertebral, o sea, el paciente debe estar sobre una tabla espinal con el collar cervical. La restricción del movimiento espinal no se hace correctamente si un paciente está sentado, mucho menos si viene caminando. Siempre debemos tener el cuidado cuando se hace la transferencia del paciente de una superficie a otra, y eso lo hacemos con una tabla espinal larga. De esta manera minimizamos la flexión, la rotación o la extensión. Y cuando hay un trauma penetrante en la columna, ahí no tiene beneficio eh, la restricción de la movilidad. Es conveniente que practiquemos en nuestros servicios la colocación de los collares cervicales, dado que los errores más frecuentes son la colocación inadecuada, la parte posterior adelante o la parte de abajo arriba. También el tamaño inadecuado, tanto si es mayor o menor, son perjudiciales. Si es más chico, puede comprometer la vía aérea. Para los traslados es importante la colocación de los estabilizadores laterales. ¿A qué paciente se le debe solicitar radiografía? En un paciente que esté alerta, o sea, en rango 15 y estable hemodinámicamente, le debemos solicitar radiografía cervical cuando tenga factores de riesgo, como son la edad, mayores de 65 años, cuando sea un mecanismo lesional peligroso o haya parestesias en las extremidades. También cuando no pueda rotar activamente la cabeza 45 grados a izquierda a derecha, cuando haya dolores a la palpación cervical o cuando ya está dado de alta y el paciente le aparece tardíamente el dolor cervical. Debemos adquirir una sistemática al leer una radiografía cervical. Este gráfico también es importante que estuviera en nuestro showroom. Lo que tenemos que hacer es primero contar las vértebras, deben estar las 7 cervicales y el borde superior de la T1, y después trazar una línea anterior a los cuerpos vertebrales, la línea anterior al canal medular, que sería la, la posterior de los cuerpos vertebrales, la línea posterior del canal medular y la línea de las apófisis espinosas. Cualquier desplazamiento o interrupción de estas líneas no habla de una lesión. Después debemos ir vértebra por vértebra, examinándolas y viendo la altura y ver si hay algún aplastamiento. Si de considerar alguna lesión, se debe solicitar una tomografía. ¿Cuándo se debe trasladar para evaluación por neurocirugía a un paciente con sospecha de lesión vertebral o medular? Cuando hay una radiografía patológica, cuando hay una radiografía normal pero persiste el dolor a pesar de la analgesia suficiente, y cuando aparece un déficit neurológico tardío, a los 7 días de haber tenido el traumatismo. Siempre que se derive un paciente, es importante que vaya por escrito los datos clínicos, los hallazgos clínicos y el tiempo de evolución. El trauma espinal generalmente ocasiona dudas en el personal sanitario. Y es importante saber que la mayoría de las lesiones vertebrales o son leves, o sea que no causan fallos permanentes, o son catastróficas, que presentan fallos irreversibles desde el momento cero. Entonces, ni las leves ni las severas se benefician de exagerados cuidados de la columna vertebral en la actuación de emergencias. Además, hay que saber que si hay lesiones de las vértebras, generalmente son estables, no se van a desplazar con el movimiento. Y recordar, como lo hicimos en el TEC, que el daño neuronal se comienza a producir en los primeros minutos de la lesión y son inicialmente lesiones por daño por contusión directa,
y el daño secundario es por la hipoxia medular. Pasamos ahora a los traumatismos de tórax. En la revisión primaria, que es el primer contacto del personal de salud con el paciente traumatizado, descartamos aquellas lesiones que, si no se solucionan rápidamente, comprometen la vida. Y como para recordarlas, habíamos dicho que eran la lesión de la vía aérea, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo y cuando hay también un tórax inestable. Mientras, una vez descartado esto, cuando revisamos el tórax, tenemos otras lesiones que no comprometen inmediatamente la vida, pero se deben solucionar, como son el neumotórax simple, el hemotórax, la contusión pulmonar, un trauma cardíaco cerrado y la lesión diafragmática. Estos diagnósticos se hacen por sospecha diagnóstica y confirmado por radiografía o ecografía. Traumatismo de abdomen y pelvis. Cuando sospechamos posibles lesiones intraabdominales, el paciente debe ser evaluado tempranamente por un cirujano. Si tiene inestabilidad hemodinámica, debemos buscar evidencias de sangrado intraabdominal mediante una ecografía. A veces los pacientes están hemodinámicamente compensados y de igual manera necesitamos un ataque de abdomen, en este caso, en algunos pacientes en que no se los puede evaluar totalmente, por ejemplo, cuando hay una lesión de piel o quemados, o cuando hay un dolor espontáneo o a la palpación abdominal y el FAS nos da negativo. Cuando hay heridas penetrantes en el abdomen, en la proximidad del abdomen, o hay evisceración, por supuesto que estos pacientes necesitan una laparotomía urgente. Cuando el traumatismo abdominal se da por una herida de arma de fuego, generalmente va a requerir laparotomía cuando las radiografías demuestren que atraviesa la cavidad abdominal o el examen físico muestra un abdomen estable. Hay pacientes con lesiones por arma blanca que se mantienen asintomáticos. Estos pacientes probablemente no hubo penetración en la fascia o en el peritoneo, entonces pueden ser evaluados sin realizar la cirugía inicial, pero deben tener un monitoreo continuo. Y los pacientes que tienen heridas en el flanco y en el dorso, em, deben ser evaluados generalmente con una tomografía. Bien, ahora vamos a dar algunas indicaciones para cuando se sospecha trauma vascular en las extremidades. Debemos pensar en esta correlación que hay entre las lesiones óseas o los traumatismos óseos y las lesiones vasculares. Entonces, pensar que si la lesión diagnosticada por clínica o radiografía es una luxación de hombro, se puede lesionar la arteria axilar. Cuando hay una fractura supracondilia de húmero, debo pensar que se afectó la braquial, la fractura de fémur, la poplitea o la femoral superficial, y la poplitea también en las luxaciones de rodilla o fractura de los platillos. Se debe derivar inmediatamente cuando hay una alta sospecha de lesión vascular, y esto es cuando se está viendo la hemorragia activamente o cuando hay un hematoma que se está expandiendo en el trayecto de estas arterias que mencionamos, cuando se oculta un soplo o se palpa el frémito y cuando, bueno, es lo más obvio, cuando hay oclusión arterial que se demuestra por ausencia de pulso, palidez, dolor. eh, y sobre todo si antes se produjo la reducción de la fractura o de la luxación. Podemos realizar exámenes complementarios y no derivar inmediatamente si hubo una hemorragia arterial en la escena del trauma, pero ya no la observamos nosotros, o sea, es lo que nos contó el médico del traslado, o hay una herida penetrante muy cerca a la arteria principal y puede haber una asimetría de pulso.
Estos casos, si tenemos los exámenes complementarios como un Doppler, lo podemos observar y no derivarlo inmediatamente. Bien, ¿cómo se maneja una lesión vascular de las extremidades? Bueno, el manejo inicial lo hicimos en el C, en el control del sangrado, en la circulación con control de la hemorragia. Hacemos una compresión digital sobre el vaso sangrante. Para el traslado puede ser alternativa al uso de torniquete. Se inicia la reanimación con cristaloides, tratando de que la presión arterial sistólica sea 90. Y se coloca ácido tranexámico a los pacientes antes de las 3 horas de la lesión. Si se considera transfusión de hemoderivados, hay que avisar al centro a lo que vamos a derivar que esta es una posibilidad para que estén esperando para tipificar. Bueno, esto también hay que tener cuidado si hay una persona experta, entrenada, y piensa que la lesión arterial se debe a una luxación y puede, por una maniobra suave, reducirla, se puede intentar. Pero si no se tiene entrenamiento, es mejor realizar la inmovilización y derivar porque se corre el riesgo de lesionar, de producir una lesión mayor. También hay que tener en cuenta cuando se coloca una férula o yeso que existe un riesgo potencial de un compromiso vascular y en tal caso de sospecha se debe liberar el yeso y reevaluar el flujo. Entonces, si estamos trabajando en un centro de menor complejidad, debo tener claro cuáles son los criterios de traslado de los pacientes a un centro de trauma y también saber cuáles son las condiciones y cómo se debe pedir el traslado. Bueno, a modo de resumen, los criterios de traslado a centro de mayor complejidad en trauma. En sistema nervioso central, el TEC moderado y severo, o sea, escala de Glasgow menor de 13, con un deterioro neurológico, signos de foco, cuando hay lesión penetrante o fractura hundimiento o lesiones abiertas. Y también las lesiones de médula espinal o lesiones vertebrales mayores. En Mendoza, el hospital que puede recibir estos pacientes es el Hospital Central porque cuenta con neurocirugía. En tórax, los criterios de traslado a centro de mayor complejidad es ensanchamiento mediastinal, lesión mayor de la pared torácica o contusión pulmonar, lesión cardíaca, cualquier lesión torácica que nos haga pensar que el paciente va a requerir asistencia respiratoria mecánica. Las lesiones de abdomen y pelvis que van a requerir traslado son las fracturas inestables del anillo pelviano, las rupturas del anillo con shock, una lesión pélvica abierta o lesión de órganos sólidos. A nivel de extremidades, fracturas expuestas graves, cuando haya amputación y se sospeche que se pueda reimplantar, una lesión mayor con aplastamiento o evidencias de isquemia. Lesiones multisistémicas, cuando es el TEC más otra lesión en cara, tórax, abdomen o pelvis, cuando hay dos regiones del cuerpo involucradas, los quemados o grandes quemados y las fracturas múltiples proximales de huesos largos. Y siempre hay que considerar en cualquier traumatizado algunos factores de morbilidad concomitante, como por ejemplo las edades extremas, la enfermedad cardíaco-respiratoria, la obesidad mórbida, si está embarazado o inmunosuprimido. A nivel de pelvis y abdomen, los criterios para traslado son fractura inestable de anillo pelviano, ruptura de anillo pelviano con shock, una lesión pélvica abierta o lesión de órganos sólidos. En extremidades, las fracturas expuestas graves, una amputación traumática, potencialmente reimplantable, una lesión mayor por aplastamiento y lesiones de isquemia.
Las lesiones multisistémicas siempre se trasladan, que haya TEC más un traumatismo de tórax, abdomen o pelvis. Lesiones que involucran dos lesiones del cuerpo, dos regiones del cuerpo, los grandes quemados y las fracturas múltiples proximales de huesos largos. Y en cualquier politraumatizado hay que considerar factores de morbilidad concomitante, como la edad, el embarazo, la enfermedad cardíaca, la obesidad mórbida, por ejemplo. Bueno, para finalizar, quisiera remarcar que si bien este tema es sumamente extenso, el objetivo de la presentación es fundamentalmente generar conciencia de que podemos recibir en cualquier lugar de trabajo un paciente politraumatizado cuya evolución va a depender en gran medida de lo que hagamos en los primeros minutos. Para evaluar un politraumatizado no necesitamos inicialmente más que el examen físico eh, y seguir un protocolo. También he tratado de remarcar los criterios de derivación y las alertas en pacientes que son aparentemente leves, pero que podrían necesitar exámenes o evaluaciones por especialistas. Toda la charla está basado en el manual del ATLS, que es el soporte vital avanzado en trauma del Colegio de Cirujanos de Estados Unidos, la última edición. Muchas gracias.